Un amigo en el trabajo me preguntó el otro día, oye, pues quiero empezar a ver Star Wars, ¿cómo le hago? Yo soy Dani Divagues. Este video no es para convencerte de que Star Wars es lo mejor del mundo, aunque lo es. Tampoco es para fans clavados que ya saben más que yo. Es para quienes nunca han visto nada y por alguna razón cósmica quieren entrarle justo ahora. ¿Por dónde empezar? ¿Qué evitar? ¿Y cómo no perderse en 50 años de contenido galáctico? Cabe mencionar que este amigo es mucho más joven que yo, tendrá unos 23 o 24 años. Me dice, oye, yo sé que a ti te gusta mucho Star Wars. Y va, sí, bastantito, sí, bastante. Pues yo quería preguntarte algo. Y, ¿estás muy seguro de que me quieres preguntar algo? Le contesté porque me puedo aventar como el meme este de Titanes del Pacífico. Y no, sí quiero saber. Es que fíjate que fui a ver La Venganza de los Sith al cine. Órale, y bueno, ¿ya la habías visto? No, o sea, la había visto por ahí una escena en la tele, me sé frases, entiendo los memes, pero nunca la había visto en el cine. Yo, órale, ¿y qué te pareció? No, pues está llena la sala, una película de 20 años está llena la sala. Y yo, ay, pequeño niño del verano. Saludo para Leo, con mucho cariño. Para no hacer largo el cuento, él me pregunta, oye, pues quiero empezar a ver Star Wars. Y yo, o sea, ¿cómo que empezar a ver Star Wars? O sea, fuiste a ver La Venganza de los Sith. O sea, me estás diciendo que nunca habías visto nada de Star Wars en tu vida. No, nunca lo he visto. Entiendo, sé qué significa. Yo no creo, pero ok. El caso es que me gustaría ver Star Wars. Y yo, esta es una oportunidad única en la vida, incluso con fines antropológicos. Mira, pues hay un montón de formas de ver Star Wars. You know, I heard this way of watching the movies called the machete order, where you watch episodes 4 and 5, then skip episode 1, watch 2 and 3 as a flashback, and then finish with 6. Get rid of the trade route part. Then how would Palpatine get Chancellor Valorum kicked out of office? Hay muchísimas maneras de entrar por primera vez al universo de Star Wars, pero creo que hay unas condiciones generales que pues tienes que estar conscientes. La primera, que estamos hablando de casi 50 años de contenido. O sea, en un par de años, en 2027, este universo va a cumplir 50 años de existir. Y no todo es creado por la misma persona. La mayoría de lo que, en mi opinión, vale la pena, pues está supervisado por George Lucas. Algunas cosas escritas directamente por él, pero hay una buena parte que incluso, aún siendo supervisadas por el propio Lucas, no las escribió él. Y hay pues diferentes puntos de vista, hay incluso personajes que él no creó que son muy buenos. Entonces, pues, ¿qué tanto te quieres meter o qué tanto quieres, vamos a decir, conocer este mundo? Porque, pues, digo, aprender de este mundo ya me parece quizás demasiado. Yo sin problemas podría dar una clase de un semestre y medio o incluso un par de años sobre Star Wars, pero o sea, ¿qué te puede interesar? Ese es el punto de partida. ¿Qué es lo que quieres? Sencillamente entender los memes, quieres estar dentro de la conversación, genuinamente te interesa como fenómeno cultural, social, antropológico. Happy Star Wars Day! A Death Star cave! We had to miss the movies. We could still be part of the fun. Well, you didn't miss anything. We just started over. Una vez que definas cuál es la motivación para entrar a este universo, pues tienes que decidir de entrada si te vas a enfocar solamente en las 11 películas que hay, largometrajes de cine, o si vas a incluir también series de televisión, si vas a incluir series de televisión animadas, si vas a incluir videojuegos. Ya si estás muy mal de la cabeza y quieres incluir novelas, cómics y demás, juegos de mesa incluso, pues bueno, ya es decisión tuya, ¿no? Este video está centrado en el canon oficial de Star Wars. Eso incluye películas, series live action y series animadas, pero no vamos a incluir contenido Legends, ni soft canon, ni cosas viejísimas ni recientes que entran y salen del canon como si nada. Sí, ya sé que hay cosas valiosas ahí, los especiales de Lego Star Wars, Visions, la Clone Wars 2D de Tartakovsky, pero también hay cosas bien raras como las pelis de los Ewoks o el infame especial navideño de 1978. Este video también se limita al contenido estrenado hasta julio de 2025 y no considera los anuncios más recientes para la saga, que entiendo están en producción. Pero si sí te interesa todo eso, ponlo en los comentarios y armamos otro video. Yo sugeriría, por principio de cuentas, al menos ver las 2 trilogías que George Lucas estuvo pues, prácticamente involucrado como productor, en las cuales él dirigió la de 1977, es decir, la primera película la dirigió él, después él dirigió las 3 películas que salieron en el 99, 2002 y 2005, y pues digo, supervisó y produjo, y pues obviamente coescribió el episodio 5 y el episodio 6, que son la película del 80 y del 83. Hay diversos órdenes para ver esas 6 películas. Yo pienso que el más sano es el cronológico, y esa es mi opinión, porque en el cronológico puedes ver una progresión bien interesante de cómo la fuerza era de una manera en esta versión de las precuelas y
después se convirtió en otra cosa diferente. Puedes dimensionar la involución de esta galaxia, cómo pasamos de conflictos que ahora tienen todo el sentido del mundo, de cómo aquello se deshizo y de cómo el imperio surgió, y después lo interesante que es cómo el mismo imperio implosionó y dio paso a la rebelión, y dio paso a la resurrección de los Jedi, que dio paso a la reivindicación de Anakin Skywalker. Cuento trágico, un cuento griego, y si nunca has visto nada, creo que es muy interesante verlo en el orden cronológico. Let George Lucas disappoint me in the order he intended. Las personas creen que saben de Star Wars con solo entender un par de memes. E incluso un montón de historias que he visto ahí en Instagram de gente que ve por primera vez La venganza de los Sith, como mi amiguito acá del trabajo, y piensan que Anakin y Luke Skywalker son la misma persona. Cosa interesante. Es una oportunidad invaluable. No haber visto nunca nada, a mí me gustaría poderme borrar la memoria y verlo por primera vez de esa manera. Y creo yo que, aunque seguramente va a haber inconsistencias, aunque seguramente se van a notar ahí las reescrituras y las composturas para hacer que aquello tuviera sentido, es muy interesante. Si eres un purista y tu perspectiva más bien es la de conocer el fenómeno desde detrás de cámaras, pues ahí sí conviene que veas la trilogía original, episodio 4, 5 y 6, y después la trilogía de las precuelas, episodio 1, 2 y 3. In the past, you've come to me when I'm struggling with a dilemma. And the one time where you were afraid and you needed me for a nightlight. Ahora que si ya andas particularmente deseoso de ver las cosas que más valen la pena desde un punto de vista narrativo y técnico, yo creo que puedes hacer el ejercicio de ver primero episodio 1, 2 y 3 y después aventarte, si me lo permites la recomendación, la serie de Andor, temporadas 1 y 2, después Rogue One, y puedes terminar en la Star Wars original. Y eso sería como un recorrido bien interesante. Son un montón de horas de contenido, pero hay un cierre bien hermoso en esos pasajes. Sobre todo la trilogía de las precuelas, que establece todo este ambiente político y todo este ambiente de lo que es muy someramente la guerra de los clones y de cómo el imperio surge y la orden Jedi cae. Después pasas a Andor, que es este surgimiento de la rebelión. Te sigues con Rogue One, que pues es la película donde culmina la historia que se plantea durante toda la serie de Andor, y acabas con el episodio 4, con la Star Wars original del 77, Una Nueva Esperanza. Es un ejercicio bien interesante y si no quieres ya ver más, eso ya me parece muy valioso y puedes reivindicar a George Lucas como un director muy visionario y ver la herencia de directores y creativos nuevos como lo es el buen Tony Gilroy y pues los aportes que también hizo Gareth Edwards por ahí en Rogue One. Ahora que si andas queriéndote atascar y ver un montón de cosas y tienes el tiempo para vaticinar en la animación de Star Wars, pues ahí te va mi orden sugerida. I'm going to need a Band-Aid. Primero, no veas The Acolyte. Ese es el consejo más importante de este video. No veas The Acolyte. Sinceramente, no vale la pena. Y no lo necesitas en absoluto para entender nada de este universo. Todo lo contrario, te puede cambiar la percepción de este universo y no vale la pena. Omite esa serie, no hace falta que ni siquiera le hagas el intento. Vas a ver, entonces, la trilogía de las precuelas. Pero vas a irte a episodio 1, después vas a ver episodio 2, después vas a ver todo Clone Wars. Y si vas a entrarle a Clone Wars, hay que empezar por la verdad incómoda. Todo arranca con una película animada que salió en 2008. En su momento, muchos, yo incluido, nos quedamos medio sacados de onda. Venías hypeado con la trilogía de las precuelas, con La venganza de los Sith cerrando fuerte en 2005 y de pronto animación, estética rara, tono distinto. Pero te voy a ser honesto, a mí sí me gusta. La película se siente como un arco de 5 capítulos pegados, sí, pero abre una puerta distinta al universo y desde ahí la cosa se pone buena. La serie empezó ese mismo 2008 y terminó en 2020. Y aquí va el detalle importante, no está en orden cronológico, literal. El primer capítulo no es lo primero que pasa y eso puede confundir. Por suerte hay un orden oficial cronológico publicado en starwars.com y te dejo el enlace en la descripción, porque sí, seguirlo cambia mucho la experiencia. Y si hablamos de contenido, The Bad Batch 2021 a 2024 es básicamente la temporada 8, 9 y 10 de Clone Wars con otro nombre.
Así que en este canal contamos película más 7 temporadas más 3 de Bad Batch, igual a 166 episodios. Una joya de narrativa animada con clones traumados, droides torpes, niños prodigio y traiciones políticas más complejas que muchas series de adultos. Después vas a ver episodio 3. Después vas a ver todo Rebels. Rebels es una serie de 4 temporadas. Es una serie animada con un estilo muy particular de animación que te va a recordar pues a Aladdin, que te va a recordar todo lo hecho por Disney XD, como con estas texturas medio de Playmobil, medio chistosas, todo el mundo se ve bonito y todo el mundo se ve buena gente, hasta los malos. Pero no te dejes engañar. Rebels es una serie que si se lo permites te puede emocionar un montón y también hacer sufrir muchísimo. Aquí está muy bien escrita, tiene personajes entrañables, tiene momentos que incluso se tomaron la libertad de copiarlos para ponerlos en el live action, en otras series que no tienen nada que ver, no puedo decir especificidades para no hacer spoilers, pero realmente es de lo mejor que tiene Star Wars en la animación, si me permiten opinar. Y por ahí puedes meter la película de Solo, y puedes meter la serie de Obi-Wan Kenobi y las temporadas 1 y 2 de Andor. Después vas a ver Rogue One. Y ya sabes, ahora sí puedes ver la trilogía original, episodios 4, 5 y 6. Sin embargo, yo recomendaría, antes de pasar a lo que sigue, que le eches un buen recorrido a tanto Tales of the Jedi como Tales of the Empire. Podrías ver o no, la verdad no es tan importante, Tales of the Underworld, la verdad es que no está tan acá, pero pues podrías ver ahí. Eso sí te interesa, está bien hecha, pero no es tan relevante para la historia. Ahora sí, ya que hiciste eso, vas a ver El Mandalorian. El Mandalorian es una serie que, aunque la primera temporada plantea todo y se entiende perfectamente, aunque no conozcas nada, desde el final de la primera temporada y toda la segunda necesitas haber visto en buena medida las primeras 3 temporadas de Rebels y, si me apuras, en la mitad de la cuarta. Te puedo conseguir más créditos. Puedo llevarte caliente o puedo llevarte frío. Aquí tengo que mencionar un paréntesis muy importante y que considero que es uno de los errores más complejos en la planeación reciente de las series de Star Wars. Porque una vez que terminas la segunda temporada del Mandalorian, que hubiese podido ser el final de la serie si me preguntan, hay que pasar al spin-off que se llama El Libro de Boba Fett, que es una serie que tiene elementos bien interesantes de western y que pues sigue al personaje de Boba Fett un ratito. Hay cosas bien interesantes que me gustan que pasan ahí, pero en esa misma serie se retoma la historia de Din Djarin, el personaje principal del Mandalorian. Si no la ves y pasas directamente a El Mandalorian 3, no vas a entender qué diablos pasó ahí. Pues aunque se llama Boba Fett, la verdad es que Pedro Pascal y Grogu se roban la serie a medio camino. Son solo 7 capítulos, insisto, tiene momentos raritos, pero la dirección de Robert Rodríguez me parece de lo más destacado. Tiene momentos soberbios con los Tusken y yo creo que sí vale la pena verla. Ya que te aventaste incluso la fatídica tercera temporada del Mandalorian, pues te vas a pasar a Ahsoka, que funge como una suerte de temporada 5 de Rebels. No conforme con eso, te vas a pasar a Skeleton Crew, una serie que está en la misma línea del tiempo que el Mandalorian, que está incluso comparte personajes, y ahí prácticamente termina para mí lo que es el universo de Star Wars. Si ya tienes ganas de sufrir, si ya tienes ganas de enojarte y si ya tienes ganas de presumir que ya viste todo, entonces y solo entonces puedes ver la tercera trilogía. Yo no lo recomiendo, porque incluso Skeleton Crew, que es lo más avanzado que en mi opinión funciona en la línea de tiempo, está como 20 y tantos años antes, si no es que más, de la tercera trilogía. Hay por ahí una serie animada que a mí me gusta, es bonita, que se llama Resistance, pero pues tampoco tiene caso que la veas, a menos de que quieras sufrir en notar el enorme potencial que tenía este universo y cómo en la tercera trilogía todo eso se fue por el caño. Esa es mi opinión. Hay cosas que a mí me gustan de la tercera trilogía. Ya estoy demasiado cansado y demasiado inmerso en esto como para ponerme a defender, porque no vale la pena. Se hizo con las patas. Se hicieron cosas completamente desconectadas, aunque están intentando darle sentido desde el Mandalorian y desde seguramente contenidos animados que van a surgir en los próximos años, incluso en videojuegos. No vale la pena porque solo te vas a enojar, porque vas a empezar a amar a personajes como Luke Skywalker, como Han Solo, como Leia Organa. Vas a querer ver más de ellos tres y en esa trilogía lo único que hay son decepciones. Una cosa importante que también quiero compartir es que yo durante mucho tiempo pensé que el Mandalorian en general era un buen punto de entrada
al universo de Star Wars. Esto era sobre todo cuando terminó la primera temporada y yo llegué a utilizar en clases muchas veces el piloto y me parecía de verdad un buen punto de ingreso para todo ese público joven que quiere entrar a este universo. Sin embargo, una vez que salió la temporada 2, libro de Boba Fett, y la temporada 3, pues esto ya me parece que no funciona así porque se ha vuelto este universo de Star Wars en esta línea de tiempo del Mandalorian, algo que te obliga a hacer tarea, ver todas las series animadas, y eso es lo que creo que vuelve muy complejo entrarle desde cero a este universo, sobre todo si quieres ver las series. Lo que mencionaba al principio de tienes que definir qué es lo que quieres, qué es lo que te interesa, porque este universo puede llegar a ser, lo digo como fan, con mucho cariño y un poco de dolor, puede llegar a ser inabarcable si pretendes conocer todo, y la verdad que no todo vale la pena. Este video, que pues pretendía ser una guía para contestarle a mi compañerito del trabajo, pues se convirtió en algo mucho más grande. Todavía tengo un montón de cosas que decir. Medio me he abstenido de hacer un review o un ranking del contenido, pero creo que eso puede ser muy interesante para un siguiente video. Ponme acá en los comentarios cuál es tu orden favorito, si tienes alguno, y qué te interesaría que siguiéramos hablando, no solo de este universo, sino de series y películas en general, acá en el canal. Yo soy Dani Divagues y nos estamos viendo.